Hola, ¿qué tal? Soy Karina Bonilla y te doy la bienvenida a Conectados. Este es un espacio para reflexionar, conversar, compartir herramientas prácticas y conectar con esa luz y sabiduría que hay dentro de cada uno. Y también con otras personas que están en esa misma búsqueda. La psicogenealogía y el análisis del árbol es una herramienta potente. De pronto llega a él las constelaciones. ¿Qué es al final? Es una técnica que nos permite ver, como si estuviéramos viendo una película, qué hay detrás del entramado de mi familia. Conversamos con Silvia acerca del fascinante mundo de la psicogenealogía. Entenderemos cómo honrar nuestro árbol y sanar desde la información que nos ofrece. También conoceremos cómo funcionan las constelaciones familiares, los temas que se pueden constelar, las diferentes modalidades que existen y los beneficios que pueden traernos a nosotros y a nuestros descendientes. ¡Comenzamos! Estoy muy contenta, muy emocionada, muy agradecida de compartir este espacio con un alma grande, a quien tuve la fortuna de conocer cuando era muy chiquita. Igual que ella, las dos éramos niñas en el colegio. Fuimos creciendo y hemos compartido nuestra vida, aunque ha habido momentos de distancia física, nunca la ha habido de amistad y de ir en el mismo camino y la misma línea de búsqueda de luz. Ella es psicóloga clínica, es terapeuta psicoenergética y es además pionera de constelaciones familiares y de psicogenealogía en Guatemala. Una gran mujer, madre, esposa, guatemalteca y para mí es una alegría enorme estar contigo, mi querida Silvia Cordón. ¿Cómo estás, Silvita? Muchas gracias, Karina. Qué alegría de verdad poder estar en este espacio con usted y reencontrándonos en el camino de la vida, como usted dice, en el mismo sendero de crecer, compartir, ayudar, servir. Así que sí. Yo sigo sin entender por qué me tratas de usted, fíjate. Somos tan de confianza, pero Silvia siempre me ha tratado de usted. ¿Qué será, Silvia? ¿Con todas tus amigas es igual? Con todas las que conocí cuando era chiquita. De la época del colegio. A todas las grandes amigas de cuando era chiquita las trato de bueno, usted. entonces es un honor. Exacto. Es símbolo de amistad y de confianza. Bueno, pues yo recuerdo muy bien cuando tú empezabas con todo el tema de las constelaciones familiares que no era conocido. Exacto. Que tuvieron que romper muchos paradigmas, Juan Carlos y tú. Sí. Contanos un poco de tu historia. ¿Cómo fue que llegaron a ellas y cómo fue que las introducen en Guatemala? Muy bien, pues bueno, ahí sí que todo es parte de la confabulación del universo realmente. Como psicólogos clínicos tradicionales formados dentro de la academia aquí en Guatemala, de alguna forma siempre buscábamos algo más. Y yo en lo personal, pues desde muy joven yo quería algo, yo buscaba algo fuera de la psicología, no sabía ni siquiera de la psicología. Yo me acuerdo que tenía como 14 años y yo decía que quería ser parapsicóloga. ¡Qué adelantada! En Guatemala no encontré nada así que le quité el para y me quedé con la psicología. Y bueno, seguro que quiera que no, el alma iba llevándonos por ahí. Luego yo exploré muchas cuestiones del campo más alternativo. Y luego pues ya con Juan Carlos en mi vida empezamos el proceso de explorar algunas cosas más energéticas, tal vez fuera de la psicología, como Reiki, terapias alternativas, la radiestesia. Y luego por alguna razón llega a Juan Carlos la información de las constelaciones. Y bueno, él se va a México y conoce en primer lugar a Nelis Palomo. Y también conoció a quien fue nuestra maestra de constelaciones, Virginia Lubiano. Y entonces de alguna forma todo se fue uniendo. Traíamos a Virginia Lubiano a dar talleres de psicología. Uh-huh. Y luego pues ella de alguna forma nos lanza o nos invita a las constelaciones. A la par de eso, Juan Carlos conoció a Claudio, nuestro maestro francés que nos formó en psicogenealogía. Y el universo quiso que trajéramos a Guatemala formaciones de psicogenealogía, formaciones de constelaciones. Y así empieza el camino allá por 2004. Eso te iba a preguntar, ¿hace cuánto tiempo? Ya 20 años. Exactamente, que el primer contacto con constelaciones lo tuvimos en 2004, el primer contacto con psicogenealogía en 2009. Y pues sí, no habían libros. En ese entonces no había libros de esos temas. No se entendía qué era. Uh-huh. Ni nosotros entendíamos bien qué era, pero algo nos decía que por ahí era. Que por ahí. Entonces así empezamos. En 2004, cuando viene Nelis Palomo,
una colombiana que de hecho era una mujer impresionante. Ella era ingeniera de profesión, guerrillera de vocación. ¡Ay, qué bella! Y luego se volvió terapeuta y trabajó mucho con mujeres indígenas y comunidades. Trajo las constelaciones antes de que se supiera qué era eso realmente. Y cuando ella nos dice, bueno, ¿se quieren lanzar a esto en Guatemala? Y dijimos, sí, pero no, realmente no era el momento. No hubo eco, no pasaba nada, la gente nos miraba feo. Y dijimos, bueno, no es por ahí. Luego llega la psicogenealogía en 2009, que fue más fácil entrar de la mano de la descodificación biológica de las enfermedades. Y en 2010, ya con Nelis fallecida, nuestra otra maestra, Virginia, se había formado con Nelis y entonces fue como que le pasó la estafeta, ¿verdad? Y ya entonces nos dice, formemos gente en Guatemala, y en ese momento ya se abrió el campo. Ajá. Todo tiene un momento, todo tiene un lugar. Yo siempre te he creído una pionera. Bueno, a ti y a Juan Carlos son seres evolucionados y que yo agradezco de verdad tener en mi vida, y por eso para mí este podcast es una oportunidad de darlos a conocer en otros espacios. Yo sé que ustedes ya tienen sus redes muy formadas, mucha gente que los sigue, pero yo me he beneficiado tanto de la información, del apoyo, de la contención, de los talleres, de las constelaciones que ustedes dirigen, que mi anhelo es que más personas entiendan y se abran a estas oportunidades de sanación que son, como tú dices, alternativas. Exacto. Entonces, compartamos un poco de psicogenealogía, porque suena complicado. Tal vez sabemos que es el árbol genealógico. Exacto. Y pensamos en el arbolito con nuestros ancestros, pero más de eso es poco lo que la gente conoce. Exactamente. Pues sí, la psicogenealogía precisamente tiene la carga de la psicología, ¿verdad? No es solo genealogía como cualquier análisis del árbol, sino la parte psicológica, es decir, ir más allá y saber qué sentían nuestros ancestros, qué secretos tuvieron, imaginarlos jóvenes, apasionados, llenos de sueños, de frustraciones, enamorados, y obviamente pues también todas las heridas, los errores, lo que no salió bien en sus vidas, y cómo eso va a impactar en nosotros, su descendencia, los hayamos conocido o no, nos interese saber de ellos o no. Realmente es entender que venimos en cascada conectados por los genes, pero más allá de los genes, por la parte emocional y energética, y por eso en nuestras memorias están todos ellos con todos sus traumas, con todos sus éxitos, con todos sus amores. Y si conocemos eso, podemos sanarnos o también recibir todo el potencial que ellos tienen para nosotros y que no lo estamos pidiendo. Claro. Entonces la psicogenealogía surge más o menos en los años 80 con Alejandro Jodorowsky, este hombre chileno que aún está vivo, tiene 95 años y aún tuitea diariamente. Y hace sus trabajos energéticos, y que él plantea, bueno, él tuvo una vida muy dura, muy dura, sale de Chile siendo joven, con papás judíos, y bueno, él sufrió lo que hoy sería el bullying, ¿verdad? En su época, y corta mucho con su familia, tiene una familia bastante complicada, y con el paso del tiempo, él con su historia desarrolla lo que sería la psicogenealogía. Él hacía teatro, hacía tarot, y jugando con muñequitos de teatro, él empezó a hacer diálogos de qué diría mamá, qué diría papá, qué diría el hijo, y de alguna forma fue generando lo que sería su versión de las constelaciones, pero le dio cabida a la psicogenealogía. Que es más amplia, podríamos decirlo así. Es más amplia. La psicogenealogía tiene la particularidad que sí necesita que conozcamos la historia con fechas, con datos, con nombres concretos. Es decir, sí necesitamos investigar, ahondar desde la lógica, desde la razón. En las constelaciones no, pero la psicogenealogía sí nos pide el trabajo de ir y buscar en hemerotecas, en periódicos, en cementerios, en los registros civiles, en las páginas que ahora hay tanto, para quién fue mi ancestro, cómo se llamaba, cuándo se casó, dónde vivió, cómo se murió, todo eso. Nombres, fechas, eventos importantes como, por ejemplo, quiebras, accidentes, abortos y pérdidas, que es diferente. Cuestiones, por ejemplo, tal vez era una guerra, una sequía, una hambruna, un tsunami.
Y eso impacta a la descendencia. ¿Y cómo sabemos hoy que nos está impactando, Silvia? Bueno, de alguna forma ya hay estudios. La psicogenealogía va de la mano de la epigenética y se ha visto cómo realmente estamos programados. En primer lugar, estamos programados al 97-98%. Es decir, querramos o no, lo creamos o no, nos impactan los ancestros, nos afectan los ancestros. Y la tarea es, si tenemos un poquito de conciencia, desprogramarnos. O sea, no podemos cambiar la vida de ellos, no podemos cambiar a nuestros padres, no podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos utilizarlo como plataforma de transformación para ir más allá. ¿Y para qué me sirve a mí entonces esta información y este conocimiento? Si lo ponemos en términos de mi vida diaria, una persona que llega contigo no es porque, ay, hoy se me antojó ver qué pasó con mi árbol. Exacto. Normalmente alguien llega porque está quebrado, exacto, o porque tiene una enfermedad, o porque no hay forma que tenga una pareja. Exactamente. Es decir, como que esas circunstancias de la vida pueden ser una oportunidad para hacer esa indagación. Así es, exactamente. De hecho, digamos, la psicogenealogía lo que va a hacer es precisamente como herramienta. Si ya pasé, ¿de qué es lo que suele pasar? Hay gente que sí hace su proceso terapéutico y quiere abrirse a sanar y a conocer, pero hay quien es eso, ¿verdad? Está en crisis porque por tercera vez pierdo el trabajo, porque por quinta vez la pareja no me salió como esperaba, y si la analizo, todas las anteriores son iguales. Se están repitiendo, se digamos, un ciertas patrón, circunstancias. O todas se parecen a mi papá, por ejemplo, hasta que la persona lo empieza a ver y se asusta normalmente, dice, ok, hay que hacer algo. Y entonces la psicogenealogía y el análisis del árbol es una herramienta potente. O las enfermedades. Hay quien dice, en mi árbol todos padecemos de diabetes, de depresión, de carencia económica, porque puede ser algo físico o no. Y bueno, yo estoy tranquila así, pero cuando ya empiezo a ver que eso le va a pasar a mis hijos... Claro, ahí decimos, exacto, si yo puedo hacer algo para cortar, para parar, esto, para liberarlos, exacto. Entonces muchas veces las personas llegan ya no tanto por ellos, sino porque ya va a afectar a alguien más allá. Sí, a mí me pasó que yo quería mejorar la relación con mi hija, y me salió a voltear a ver a mi mamá y a mis ancestros. Exacto. ¿Verdad? Porque muchas veces queremos, no, yo con mis hijos voy a tener una relación diferente a la que mis papás tuvieron conmigo. ¿Cuántas veces juramos que íbamos a ser distintos tipos de papás o mamás de lo que habían sido con nosotros? Pero también muchas veces creo que lo hacemos desde un ego, una soberbia y un juicio. Totalmente. Que creo que nos sana. O sea, cuando una persona mira su árbol como para cortar cabezas y decir quién hizo bien y quién hizo mal, posiblemente no traiga ningún beneficio, ¿verdad? Es lo que se dice precisamente en constelaciones, ¿no? Al árbol hay que honrarlo y hay que verlo con amor, no con juicio. Entonces, una vez haya juicio de por medio o resentimiento, ¿verdad? Entonces, ahí no voy a lograr sanar y no voy a lograr frenar los patrones. Y es duro porque hay gente que realmente mira sobre todo a sus papás, por ejemplo, y sobre todo con el tema de papá en nuestra cultura latina, que papá tanto ausente, excluido, violento, machista. Hay gente que dice, no, ¿y por qué lo voy a honrar? ¿Y por qué lo voy a amar? ¿O por qué lo voy a perdonar? Sin embargo, esa es la tarea. Si alguien nos está escuchando y ese es su punto, ahí es donde está la clave para sanar y catapultarse a la liberación realmente. Y no digamos con la mamá, Silvia. Sí, exacto. Sí, obviamente. Que ese es un tema que sí me dio mucho, porque me dio demasiado, porque me sobreprotegió, porque estuvo distante, porque no estuvo, porque se perdió en sus propias heridas, en su propio sufrimiento, en la propia búsqueda de su mamá, porque ella tampoco tuvo a su mamá. Es que cuando entendemos, ¿verdad? Exacto. Que cada quien actúa desde el nivel de conciencia y con los recursos que tiene. Así la comprensión posiblemente también facilita o acerca el perdón. Totalmente. Y ese amor del que tú hablas, con el que se puede ver al árbol. Así es, exactamente. Y si habláramos de casos simbólicos o ejemplos como para que podamos aterrizar un poco más esta teoría. Sí, por ejemplo, algo que es muy claro en la psicogenealogía es la repetición de los ciclos. Entonces, todos necesitaríamos hacer el análisis en nuestra vida de nuestros ciclos. ¿Qué es eso? Fechas específicas que se repiten, que marcan nuestra vida y que muchas veces, en el caso de las mujeres, por ejemplo, en muchos casos se puede ver que la hija tuvo a sus hijos a la misma edad que mamá la tuvo a ella, por ejemplo. O al doble o a la mitad, dependiendo, ¿verdad? Hay mamás que fueron muy jovencitas a los 18 y la hija está teniendo a sus hijos a los 36. Está en el doble, justo. Entonces estoy siguiendo a mamá, solo que matemáticamente en un múltiplo,
por ejemplo. Ese es un caso. O una mamá que tuvo muchos hijos y luego una hija que no tiene hijos. Exactamente. O sea, digamos, es opuesto. Es opuesto, no necesariamente entra dentro de los ciclos, pero sí dentro de las paradojas. Y pasa, por ejemplo, hay mujeres que tuvieron muchos hijos, sí, 12, 15, 23 he escuchado yo. No puede ser posible. Exacto. Silvia. Bueno, incluye trillizos y cuatrizos, pero imagínense eso. Y en la descendencia hay una nieta, por ejemplo, luchando por quedar embarazada. Y no hay manera. Y no hay manera. Entonces, más allá de que no depende solo de ella, porque por algo se juntó con el árbol de su pareja y hicieron espejo, pero eso obedece a algo en el árbol. Entonces, podría ser que si hubiese algún ciclo, que por ejemplo, un ciclo muy claro a veces es cuando son 100 años. Hemos visto en muchos árboles como a los 100 años de un evento catastrófico muy fuerte, se manifiesta algo en la descendencia y, por ejemplo, si fuera este caso de los hijos, entonces el nieto que está sobre los 100 años no tiene hijos, no logra tener hijos. Pero es más fácil verlo a veces en cuestiones de enfermedad. Por ejemplo, recuerdo un caso de una chica que tuvo un accidente a los 38 y cuando se hace el análisis con la vida de su mamá tuvo un accidente a los 38, mucho más aparatoso que el de ella, pero ella estaba en memoria de ese accidente. Como una lealtad. Es una especie de lealtad y es una marca en el árbol. El árbol es matemático, entonces el árbol necesita volver a pasar sobre la marca para que lo veamos, lo reconozcamos, lo sanemos, lo liberemos, y si no, pues el árbol sigue mandando la información y por eso hay gente que cada 5 años, por ejemplo, cada 3 años le pasa algo, se enferma, o la famosa gripe de diciembre, ¿verdad? Porque ya entró el frío y no hay tal cosa. Sí. Si vamos hacia atrás, descubrimos que la primera vez que me dio gripe fue porque mis papás se fueron de viaje y no me dijeron nada y yo sufrí un tema de abandono en algo de no comunicar, etcétera. Y desde entonces mi cuerpo sigue mandándome la señal sobre el ciclo. Sí, y a veces cuando no oímos a la primera, yo lo digo por mi propia experiencia, Silvia, es que qué cosa. En mi caso, pues que tuve este agotamiento vital, no te podría decir de otra forma, con episodios de depresión, yo nunca me imaginé vivir algo así. Siempre tú me conociste, era un poco campana y así, pues alguien como con mucha vitalidad. Pero yo digo, mi cuerpo me susurró. Luego me habló, luego me gritó, Silvia, y luego me sacudió porque no hacía caso. Así es, exacto. Entonces, seguramente estas situaciones también pueden ir escalando cuando no las atendemos a la primera llamada, dijéramos. Totalmente. Existe algo que se llama el cohete de los 3 cuerpos, decía nuestro maestro Claudio, y es todo primero está en la esfera mental. Es decir, hay algo ahí que está rondando, un pensamiento o algo. Luego pasa al campo emocional, que bueno, ya aquí nos metemos a la parte energética un poco y no somos solo el cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo emocional es eso. Ya escuché el susurro, pero bueno, sigo. Y cuando ya no hay más, entonces se instala en el cuerpo físico la enfermedad para que le haga caso. Claro. Y nuestro maestro decía, usted está enfermo, felicitaciones. O sea, su cerebro le está dando la respuesta perfecta para que usted tome las riendas de su vida y haga algo. Sí, no es lo que la enfermedad en sí representa, sino qué hago yo con eso. Es decir, está aquí como una maestra o una oportunidad para hacer ciertos cambios. Lo que pasa es que tenemos también tanto miedo a las enfermedades y creemos que aparecen mágicamente como que fuera una lotería genética y a unos les da una cosa y a otros otra y como que no tuviera nada que ver y no tuviéramos vela en este entierro. Ay, qué cosa, ¿no? El entierro y la enfermedad. Bueno, pues no fuéramos responsables, que fuéramos no podemos víctimas. Asumir, no somos víctimas, sino que necesitamos aprender a tener el control. Pero para eso hay que romper los estereotipos y los paradigmas que nos enseñaron. Y la psicogenealogía hace eso, cuando entendemos que un ancestro no era malo per se, estaba herido porque su mamá lo abandonó, el hombre no era mujeriego solo porque sí, sino que tenía una inseguridad o una falta de expresión. No supo quién fue su papá, porque su mamá pues tuvo muchas experiencias y no pudo decirle tu papá es fulano. Entonces todo obedece a algo, pero si solo lo vemos desde el juicio, pues mis ancestros fueron una cosa terrible o tan suaves, tan cobardes. Y el poder identificar, yo pienso, bueno, no sé, en este proceso de psicogenealogía, esa información, hacerla consciente, ya abre un paso a la sanación, o qué herramientas se utilizan dentro de la psicogenealogía para ayudar a un paciente o a una persona que viene a consulta contigo. Exacto, sí, la psicogenealogía, digamos que
cuando alguien se acerca y quiere hacer el trabajo, se le da un protocolo, es decir, unas hojas que le sirven de guía para empezar a recabar información. Y hay gente que se esmera muchísimo y que le entra de lleno al proceso. Hay árboles que se resisten. Entonces la persona quiere investigar y la compu se le apaga. La persona quiere investigar y me acuerdo una amiga se fue de paseo al puerto, llevaba su cuaderno, su carpeta con todo. Se había ido en taxi. Perdió su cuaderno en el taxi. Es decir, a veces el árbol se resiste. Entonces, la herramienta es, sí, plasmarlo, buscar, llenar la información. Y luego hay muchas formas. Hay quien, digamos, nosotros les podríamos decir, haga constelaciones, haga un proceso interno a través de portales dimensionales, por ejemplo, pero hay quien podría decirle, trabájelo con hipnosis, con regresión a vidas pasadas, con PNL. O sea, habrían muchas herramientas, que es lo que decía nuestro maestro. Lo importante es la información y luego cada terapeuta o cada quien va a saber y sentir por dónde lo trabaja. Claro. Pero ahí sí que nosotros... problema encontrado, mitad resuelto. Exacto. El problema, ya me voy a parecer arjona, pero el problema es no ver el problema, porque si ni siquiera estamos conscientes, no hay ningún camino que nos vaya a llevar a la solución. Pero una vez identificamos la causa, ya hay distintos caminos para poder atender. Se abren como las diferentes opciones. Y también hay que cuidar que hay gente que en su afán de sanar, pero desde la cabeza, llena toda su información, conoce a todo su árbol, ya lo repite y sabe los nombres, fechas, cumpleaños, muerte y todo, pero no lo ha interiorizado realmente. Es decir, tiene la parte genealógica, más no la psico. Entonces, realmente es necesario dejar que eso hable en nosotros, que los ancestros hablen a través nuestra, que puede sonar raro, ¿verdad? Pero es como yo de repente percibir a mi abuela y entender su dolor que tuvo a sus hijos a los 15 y era una niña, todo eso, cuando ya lo vivo y lo siento, entonces digo, ok, esto sí tiene que ver conmigo, o con mi hija, o con mi nieta. Y eso te iba a decir, y eso tiene un impacto benéfico para las generaciones que vienen adelante, aunque no lo creamos. Exactamente, sí. Me recuerdo un amigo que estuvo por mucho tiempo trabajando su árbol y sus constelaciones y decía, yo esto lo hago porque un día yo voy a ser ancestro. El ancestro que ya falleció y quiero liberar a mis hijos y a mis nietos de lo que esté en mis manos. Ay, sí. Y yo no sé si, bueno, sí, tú sí la viste, la película de Coco. Sí. Qué lindo es esa didáctica con la que en esa película justamente mencionan a los ancestros, cómo ellos siguen estando pendientes de nosotros y de una manera, bueno, ahí sí que depende de la fe y la creencia de cada uno. Mi creencia es que sí, esta es solo una vida temporal y nuestra vida es más que esto, pero bueno, cada quien tendrá su creencia. Mi esposo es mexicano, hacemos el altar del Día de Muertos y comemos el fiambre chapín, porque no podríamos celebrar la vida de los que se fueron, pero es tan bonito poner las fotos y recordarlos y darles un lugar. Totalmente. Porque de ahí venimos. De ahí venimos, exactamente. Ese es el tema. Como que el agradecimiento, ¿verdad, Silvia? A pesar de las carencias, a pesar de las dificultades, la vida se abre paso y tuvo que haber sucedido una serie de circunstancias para que hoy estemos tú y yo aquí. Exactamente. Y para que ese ancestro se uniera con esa ancestra, ya sea que haya sido una noche, un abuso, lo que haya sido, pero la vida pasó. Y ese es el poder que tiene la riqueza de agradecer. Sí. Así como fue de terrible ese ancestro que, qué sé yo, hemos visto árboles donde el ancestro fue un dictador y mató gente, por ejemplo, y aún así de ahí vengo. Claro. Y cuando lo honro y lo integro en mí, potencio, más que si voy a pelear toda la vida o me voy a quitar el apellido. Sí, voy a negarlo. Voy a negar, lo voy a hacer a un lado porque entonces estoy excluyendo y tarde o temprano alguien me va a excluir a mí o a mis hijos. Ay, qué apasionante. Y bueno, si pasamos ahora al tema de constelaciones, que es un poco más conocido posiblemente. Bueno, no sé cuál será más conocido hoy en día, sí. Tal vez sí, las constelaciones. Las constelaciones, ¿verdad, Silvia? ¿Cómo le explicarías a alguien que no sabe de constelaciones? Por favor, no crean que esta es una clase de astronomía. Estamos hablando de otro tipo de constelaciones, no de la Osa Mayor y la Osa Menor. Estamos hablando de constelaciones familiares. Contanos un poquito de esta poderosa herramienta o esta metodología que, como yo les he contado, yo he experimentado con Juan Carlos y Silvia, que además, bueno, ellos le incorporan mucho de lo adicional que han aprendido a lo largo de la vida y que puede ser tan enriquecedor para quienes nos abrimos a estas oportunidades de sanación. Bueno, pues digamos que las constelaciones familiares son una técnica, digamos, no es una terapia per se.
es una técnica de sanación que llegó al mundo a través de la visión de Bert Hellinger, un señor alemán que falleció hace poco, en el 2019, y que él tenía una amplia formación a nivel psicológico. Se formó con las escuelas o los discípulos siguientes de los creadores de escuelas terapéuticas en los 60s. Entonces tenía todo el marco de la psicología del momento. Luego pues él ingresa a una congregación religiosa y se hace sacerdote. Luego en el proceso siempre de las terapias y de ese trabajarse continuamente en una terapia, él percibe que pues su camino ya no va por ahí y se sale al tiempo, y luego empieza a trabajar con muchísimas técnicas. Él estuvo en PNL, en grito primal, en abrazo de contención, en análisis transaccional, trabajó también con técnicas de sociodrama y psicodrama, y de alguna forma con todo eso y la mente brillante que él era, de pronto llega a él las constelaciones, que es al final, es una técnica que nos permite ver como si estuviéramos viendo una película, qué hay detrás del entramado de mi familia. Él se da cuenta que todos nuestros problemas, nuestros traves, nuestros pendientes, nuestras heridas, todo viene de la familia. Lo querramos o no, en este planeta así funciona. Nuestros problemas vienen de la familia y la semilla de sanación también viene de la familia. Entonces descubre que venimos cargando mandatos, venimos arrastrando temas pendientes o que nos endosaron los ancestros. Entonces surgen las constelaciones en primer lugar como una forma parecida al sociodrama o al psicodrama, donde las personas representan roles, pero la particularidad con él fue que de pronto él no había asignado roles y las personas se levantaron y empezaron a sentir. Y sin guión, espontáneamente. Entonces empezaron a sentir y a experimentar cosas que tenían que ver con la vida de la persona que estaba trabajando. Él lo deja correr, lo sigue observando, creía mucho en el método fenomenológico y deja correr y observar hasta que se da cuenta que algo más está pasando. ¿Cómo se explica eso hoy? Pues el universo y la ciencia, ¿verdad? De alguna forma coincidieron con el momento en que la física cuántica empieza a ir más allá de los astros y los científicos y nos hace entender que todos estamos conectados, que el observador afecta al observado, que de alguna forma si dos partículas estuvieran juntas en cualquier parte del universo, aunque se separen, siguen unidas, y eso hace total sentido con el sistema familiar. Entonces, los mandatos, los pendientes, las lealtades, las maldiciones, porque también las hay, están en nosotros y en lo que nos está pasando. Y al verlo, al observarlo y al decir ciertas frases y crear cortocircuito en nuestro cerebro, eso abre la puerta de la sanación. Es que es increíble cómo solo el que se represente una imagen de tu vida frente a ti ya es impactante. Yo recuerdo la primera constelación que hice con ustedes y vi a los personajes, es que no podía parar de llorar, porque a veces vivimos en tanta inconsciencia, ¿verdad, Silvia? Como que no nos observamos a nosotros mismos, y cuando vemos la dinámica en el exterior, solo el ver esa dinámica ya te muestra mucha información valiosa. No digamos si ya se dan esos fenómenos de los que hablaba Hellinger, de ciertas frases que terminan de aclarar la razón por la que las personas actuaron de la forma que actuaron. Exacto, y que obviamente implica nuevamente quitarnos el juicio, salirnos de la mente, porque muchas veces las personas llegan a constelar un tema. Por ejemplo, vengo a constelar pareja, pero la pareja no aparece. O sea, aparece mi abuelita y su matriarcado, por ejemplo. O aparece mi tatarabuelo que creció solo. Y así como, pero ¿y la pareja? Y si no sano eso, no voy a tener la libertad energética, digamos, y emocional de yo buscar una pareja, porque estoy en función de alguien más. Sí, o sea que aunque uno lleve un tema preparado para una constelación, hay que estar abierto a que el campo muestre otras cosas. Lo que realmente necesito. Solo como para referencia, ¿qué tipo de temas constelan las personas? Ok, digamos que es importante mencionar que aunque se llama constelación familiar, no tengo que llegar con toda mi familia, ¿verdad? Eso es contraproducente porque hay personas que lo preguntan. De hecho, no pueden estar familiares en una misma constelación, Silvia. Pueden, pero igual nosotros lo chequeamos con la energía. Claro, porque no siempre va a ser la misma libertad tal vez de expresión si está un protagonista real ahí. Exactamente. Por ejemplo, llega mucho mamá con su hija, por ejemplo, y va a constelar la mamá o va a constelar la hija. A veces el sistema aguanta con las dos adentro, o a veces la hija, por ejemplo, le pide a la mamá que se salga mientras se constela. Eso es perfectamente normal. A veces llegan 2, 3 hermanos
a conocer, no a constelar, a participar, y el sistema permite que igual después se les mueve su árbol, aunque no hayan constelado. Eso es interesante. Exactamente. Es decir, que pues, ya me vas a decir los ejemplos, pero solo este punto es muy importante. Cuando ustedes convocan a una constelación, siempre ponen para el constelante y el participante. Entonces, solo veamos la diferencia de roles y luego hablamos de los casos y ejemplos. Ok, pues digamos que el constelante o el que va a ir a constelar es quien va a ir, se va a sentar, va a exponer su tema brevemente, porque no es una terapia de grupo, no se cuenta largo, entendido. Sí, no es que vamos a ir a ventilar nuestros trapitos. Pero sí, bueno, vengo a trabajar mis relaciones de pareja, que no me funcionan, por ejemplo. Entonces, ese es el constelante, el que va a ver su caso, y los demás van a empezar precisamente a moverse energéticamente y a dar esas figuras que dice usted de solución. Y van a generarnos el shock en el cerebro cuando veo que lo que está pasando es porque yo inconscientemente estoy de pareja de mi mamá, por ejemplo, si soy un hombre, porque mi papá se fue cuando yo tenía 3 años y yo me quedé como, alguien me dijo, usted es el niño, usted es el varón, hombrecito, es el hombrecito, hágase cargo de su mamá, o aunque nadie me lo haya dicho, lo asumí. Entonces, ese es el constelante, el que va y va a abrirse a hacer su trabajo. Y participantes son todos los que, como dicen muchas veces acá en Guatemala, bravo, yo solo vengo a ver. Entonces, pues sí, es el que va solo a ver. Pero paramos participando cuando hemos ido Exacto. Y la riqueza de esa frase, si la vemos desde la física cuántica, no solo vengo a ver, y si el observador afecta al observado, el papel del participante es fundamental, porque realmente permite que el sistema se libere de lo que está ahí trabado, y en el espejo muchas veces eso que estoy viendo tiene que ver con mi historia, y entonces hay una resonancia, y entonces ya es como generar ondas expansivas donde todos tomamos conciencia, todos sanamos. O sea que aunque vine a ver, sané. Exactamente. Porque algo se movió en mi árbol. Exactamente. Bueno, ahora platiquemos de los casos. Decíamos que ejemplos de temas que se constelan. Bueno, las personas pueden constelar lo que sea que les esté generando un problema. Lo que me quite la paz. Lo que me quite la paz, lo que ya no sé por dónde arreglar, ya sea familiar, digamos literalmente, si todos nuestros problemas vienen de la familia, pues puedo ir a trabajar mi relación con mi mamá, la ausencia de mi papá, la pérdida de un hijo. La pérdida de un hijo, la repetición, por ejemplo, hay muchas patojas jóvenes que llegan y dicen, ya vi que en mi árbol todas las mujeres del lado de mi mamá están solas, porque el marido se les fue, se les murió, las abandonó, lo que sea, y yo no quiero eso. Entonces, es decir, puedo ir a cortar un patrón. O últimamente hemos visto parejas que quieren ir a sanar, a constelar algo en relación a sus hijos, por ejemplo. Mi hijo está mostrando conductas agresivas y ya vimos que en el árbol hay trastornos mentales, por ejemplo, y yo quiero cortar con eso. O algo que nada que ver con la familia. Hay quien puede llegar y decir, quiero constelar la venta de una casa que me heredaron mis tatarabuelos y no se logra vender, por ejemplo. O un negocio. O un negocio que estoy emprendiendo y quiero constelar si la marca, si el nombre, si el producto, lo que sea. Alguien puede llegar a constelar a la mascota que se le enfermó, que se le murió y que hay un vínculo ahí que está todavía trabado. Lo que sea. Enfermedades también. Enfermedades totalmente. Vengo a constelar la psoriasis, lo que sea que me esté pasando a nivel de salud, y ya fui con el médico y encima ya me hice exámenes y me dicen que no tengo nada, es muy común, o ya sé que sí tengo algo, pero igualmente lo quiero constelar para tener otra mirada. Entonces se puede constelar lo que me esté afectando. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Sí es importante que lo tenga claro. No así como, bueno, vengo a constelar. Vengo a ver qué me dice el campo. Exactamente. O sea que hay que empezar con algo en la mente. Exacto. Aunque el campo te lleve por otro lado. Exactamente. Porque la intención ya está puesta. Entonces ya eso como que focaliza, como que fuera un láser. Si yo tengo claro qué quiero, el láser se va a dirigir a ese lugar. Aunque mi mente no lo entienda. Bueno, y una vez la persona ya dijo el tema, están en anuencia los participantes, ustedes dirigiendo, ¿cómo se desarrolla una constelación como brevemente? Porque yo sé que no es tampoco una receta, ni todas son iguales, pero en términos generales, ¿cómo se lo describirías a alguien que nunca ha estado en una? Ok, pues entonces, ya que planteó el tema, normalmente, digamos, el facilitador dice, me pueden ayudar, y pide participantes que sientan el impulso, porque es impresionante cómo estoy ahí, de repente yo ya me quiero parar, por ejemplo, o yo estaba tan bien ahí sentadita, pero ella empezó a hablar y yo ya quiero llorar, yo ya me enojé, yo me quiero ir, yo me quiero tirar al suelo, lo que sea. Eso quiere decir que ya me conecté con su campo, y entonces se empieza a dejar que los participantes hagan lo que están percibiendo
conste que no se mete cabeza, es solo lo que, casi que lo que mi cuerpo me está invitando a hacer. Y luego pues se van haciendo las frases, se pide que los participantes se vean a los ojos, y a veces solo con eso, voltéate y mírala a los ojos, la persona se quiebra en llanto, o la persona entra en cólera, o hay quienes hemos visto cómo los participantes cada vez más tienen la percepción, porque el planeta está en esa época, y pueden ver, por ejemplo, memorias de cómo fue el ancestro, de cómo estaba vestido, del color del carro, y a la persona que está constelando obviamente le impacta, porque es como que supieran su historia. Claro. Entonces se deja que eso se vaya trabajando, el facilitador va interviniendo, y se llega a un momento donde ya está claro cuál es el camino de solución. No es que ya terminé mi constelación, ya se resolvió, ya me curé. Exacto. No. Podría ser. Bueno, podría ser. Pero siempre es como llega hasta ese punto para que la persona haga su trabajo. Que es hacer su trabajo, que siga haciendo terapia si es necesario, que siga haciendo lo que sea que la conecte con su interior, que vaya a investigue, que vaya y que hable con mamá muchas veces, lo que sea que haya que hacer. Salimos con tarea de una constelación. A veces sí. Digamos que Hellinger constelaba, pues él viajaba por todo el mundo y pues no volvía a ver a las personas. Sin embargo, nosotros hemos visto que a veces es mucho mejor si la constelación está dentro de un proceso terapéutico, o la persona constela pero sigue con su terapeuta, por ejemplo, o realmente la persona nunca había hecho nada y llegó a constelar porque sintió el llamado de su alma. Y entonces sí se le dice, ok, a partir de aquí sería bueno un acompañamiento terapéutico con quien quiera, donde quiera, para procesar, ¿verdad? Porque si es como si fui a abrir el canal, el hormiguero o la herida. Exacto, ¿verdad? Y después no sé cómo curarla. Por eso es que también hay que ser cuidadosos, porque hay muchas personas que nos dicen, no, es que yo fui a constelar una vez y me dejaron peor. O vi un caso y la persona quedó mal. Sí. O la persona que le consteló le dijo una frase que no le ayudó. O sea, sí se requiere una formación, ¿no? Cualquiera puede constelar, aunque tenga la buena intención. Exactamente. Y obviamente, como decimos nosotros en todos nuestros procesos, primero es conmigo, o sea, que pase por mí la información, que yo me constele, que yo haga el trabajo, que yo sane, que yo lo viva, para tener más claridad, no para tener más horas de vuelo, sino más claridad a la hora de acompañar a otra persona. Sí. Y mira, Silvia, mucha gente que ha tenido, pues yo diría, rupturas familiares grandes, tal vez no se acerca a estos temas porque cree que la tarea va a ser vaya a reconciliarse y acérquese a las personas tóxicas o personas que realmente le hicieron mucho daño. ¿Esto es así? O no, o ese perdón del que hablamos o ese amor con el que podemos ver el árbol no necesariamente significa que tengo que acercarme a personas con las que ya no tengo nada en común, o no sé cómo lo podríamos decir. De hecho, en psicogenealogía y en constelaciones también se dice lo importante es sanar el vínculo aunque no haya relación. Es decir, yo puedo sanar el vínculo con mi mamá, el vínculo con mi papá que me abandonó, es decir, yo sentirme hija, aceptarlo y honrarlo a él tal cual fue, aunque yo no quiera volver a verlo en mi vida, pero ya no es con el resentimiento, con el odio, con ese tal por cual, sino ok, yo lo veo y sé que de ese hombre así como fue, me llegó la vida, y poder realmente agradecerlo y poder sentirme su hija. Sí. Eso es sanar el vínculo aunque no haya relación. Qué importante eso, porque al final, pues ese perdón nos sana a nosotros. Exacto. A mí me encanta esa frase que dice que cuando quieres vengarte o cuando no perdonas es como tomarte un veneno tú, esperando que al otro le haga efecto. Exacto. Es ridículo. Es ridículo. Pero así estamos. Y mira, otra cosa que a mí me pareció hermosísima, yo mi primera constelación la hice con ustedes, ya luego me fui atreviendo a explorar otros estilos de constelaciones, pero me sigue pareciendo un acto de servicio tan grande de los participantes, de quienes estamos ahí. Yo decía, ¿cómo estos extraños me están ayudando a sanar tanto? Y de repente hay acercamiento físico, es decir, te puede abrazar una persona. O sea, sí salimos de la zona de confort al entrar a esto. Totalmente. Pero a la vez nos damos un servicio de amor y un servicio de respeto en donde podemos ponernos justamente ahí a disposición de la necesidad de la otra persona, y como beneficio también estoy sanando yo. Exacto, eso es lo maravilloso. Por eso Nelis, nuestra primera maestra, ella decía que en Europa y en otros lugares del mundo paga lo mismo el que constela que el participante, porque realmente es todos salimos sanando, pero ella era de mucho servicio social. Entonces decía, en Latinoamérica
Hay que hacer la distinción para que los miedosos se animen a acercarse y no sea el dinero la limitación, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, es hermoso porque precisamente estamos conectados y nosotros lo decimos, ¿verdad? Aunque en este plano no se ve, pero no sabemos nuestras almas cuándo pactaron, en tal fecha vas a hacer tú tu constelación de este tema y ahí voy a estar yo y te voy a ayudar. Entonces, realmente es una sincronía hermosa donde cada vez la gente nos dice eso precisamente, es que ¿por qué? ¿Por qué se siente aquí esa paz y por qué esa familiaridad? Exactamente. Es como que somos uno. Ahí se siente que somos uno. Y nos quitamos los egos de que, no me voy a exponer, o yo que tengo más años, lo que sea. Sí. Todos somos seres humanos queriendo sanar, ser felices, que nos quieran y liberarnos de nuestros traumas. Y mira, y ustedes han visto un cambio de la participación masculina en las constelaciones, porque yo recuerdo que al principio habíamos más mujeres. Totalmente. En PNL pasaba. En cualquier tipo de talleres de espiritualidad éramos, no sé, 95, 90% mujeres y uno que otro valiente. Exacto. Pero ¿cómo han visto esa evolución? Digamos que obviamente por la proporción hombre-mujer sigue siendo así, sigue siendo mayor el número de mujeres que de hombres, pero cada vez hay más facilidad de que el hombre participe e incluso que se conecte más fácil. Es decir, que solo se paró y ya está llorando y no le importa. O solo se paró y ya está abrazando a alguien sin tapujos de que, ¿qué van a pensar? La abracé, la toqué. O sea, no. Hay muchísimo más conciencia. Ese sería otro tema, ¿no? Como la energía masculina y femenina. Exacto. Me encanta. Está ya cambiando. Lo dejo anotado aquí. Y precisamente lo que hemos visto es eso. Como el hombre desde su femenino se pone al servicio sin ningún problema en una constelación. Y a veces tiene mucho más claro que quiere constelar o va al grano sin perder la sensibilidad. Y pues se ve ahí, ¿verdad? Los hombrones llorando. Ay, sí, a mí me tocó una vez uno que representó a mi hijo que perdía, un bebé que no había nacido. Pero yo lo veía como un ángel grandote y abrazaba a sus hermanos, que eran mis hijos. Y entonces le daba continuidad a mi familia. Claro. y le hicimos el espacio porque fue una pérdida pues muy temprana y a veces por inconsciencia no sabemos que hay que darle ese espacio a ese ser querido. Y para ir cerrando el tema de constelaciones, las modalidades con las que ustedes trabajan, porque durante mucho tiempo era presencial, pero también no sé si desde la pandemia o antes ya ustedes hicieron una propuesta virtual. Sí. Y recuerdo la primera vez con Juan Carlos yo trabajé con unos muñequitos. Contanos un poco de las modalidades de las constelaciones. Bueno, digamos que en general las constelaciones se han diversificado muchísimo. Si uno va al campo y va a internet, encuentra que hoy hay constelaciones, las nuevas constelaciones, hay constelaciones con agua, hay constelaciones con caballos, hay constelaciones en total silencio, hay constelaciones chamánicas que Juan Carlos, mi esposo, está formado en eso y las incorporamos, que es ritual sistémico. Entonces se utilizan piedras, se utilizan tambores, se utilizan hierbas para sahumar, sonidos, etcétera. Nuestro propio modelo que cambió, nosotros al sentir que precisamente como usted decía, fuimos incorporando elementos que ya no eran de Hellinger, dijimos no podemos seguir diciendo estamos haciendo constelaciones si no es lo que él propuso, y lanzamos nuestro propio modelo que se llama intervenciones dimensionales, que aquí incluimos pues todo lo que hemos aprendido del chamanismo, la espiritualidad, la taroterapia, la cromoterapia, los cuarzos, muchísimos elementos que nos ayudan. Sin embargo, con todo eso, nosotros en particular igual lo hacemos en forma virtual. En forma virtual lo que hacemos es que estamos los dos como terapeutas con la persona conectada del otro lado de la pantalla, y en forma grupal presencial, que es la que es sumamente rica para muchas personas, porque veo cómo la persona se para igual que mi mamá, está hablando igual que mi abuelito, etcétera. Entonces la modalidad presencial grupal, la modalidad virtual individual, son las que estamos manejando. Y más que los muñequitos, precisamente ahora lo hacemos con los elementos de ritual sistémico, entonces lo que usamos son piedras. Piedras, pueden ser piedras del río, piedras de la calle, frijolitos, garbanzos, lo que sea. Cualquier elemento. Es un medio, porque lo importante es la energía que se está generando, la información que está llegando. Exactamente, entonces la trabajamos de esas dos maneras.
Pero sí, digamos, si alguien investiga va a encontrar que actualmente hay muchísimas modalidades de constelaciones. Qué interesante. Ay, a mí me encanta hablar contigo y siento que el tiempo no pasa, pero me gustaría que cerráramos con una invitación. ¿Qué le dirías tú o qué le recomendarías hacer a los que no han dado ese paso de investigar en su árbol o que no se han atrevido a hacer una constelación? ¿Alguna recomendación tomando en cuenta esta información tan importante de psicogenealogía y de constelaciones? No sé, algún consejo o algo práctico que puedan hacer. Ok. Pues sí, en primer lugar, decirle a todas las personas que nos escuchen que estamos viviendo en la era privilegiada. O sea, si alguien quiere sanar, esta es la era. Hay formas, hay libros, hay podcasts, hay tantas herramientas que solo es cuestión de que yo me lance. ¿Y por qué me puedo lanzar? Porque merezco vivir mejor. Porque realmente merezco vivir feliz, merezco vivir sano, merezco encontrar el amor, merezco dejar de repetir eso que se ha repetido en mi árbol. Entonces, porque realmente lo merezco. Y de alguna forma saber que lo que yo haga por mí hoy va a repercutir no solo en mi árbol, sino que realmente en todos como humanidad. Todos somos una pieza importante. Entonces, si yo hago mi parte, estoy ayudando al mundo a estar mejor. Entonces, a quien no se ha animado, pues que piense de esa forma, ¿no? Todos ponemos nuestro granito de arena para estar mejor. Y en segundo lugar, porque lo merecemos. Merecemos y podemos, y es posible, porque a veces tal vez existe el miedo o la sospecha de que así es la vida y no queda más que seguir así, sufriendo, arrastrando la carreta, como decimos. Hay que ser realistas, dice mucha gente, ¿verdad? Hay que ser realistas, hay que abrir los ojos y ver que la vida es dura. De algún lado tenemos que sufrir, ni modo. Es una resignación. Todo eso es vieja energía, ya no. Realmente estamos en la era de que venimos a ser felices y eso no quiere decir que no hay momentos duros. A veces para llegar a la felicidad hay que pasar por el momento duro, pero que den el paso, que se animen, que empiecen de a poquito. No tienen que ir y lanzarse de un solo, pero puedo empezar por leer un libro, escuchar un podcast, ver una serie. Si quieren ver una serie en Netflix, pueden ver la serie Mi Otra Yo. Si alguien quiere entender de alguna forma qué pasa con la psicogenealogía y las constelaciones, esa es una buena serie. A mí me parece que hay entretenimiento consciente. Totalmente. Por eso mi maestría que estoy sacando en Netflix no me avergüenza. Exacto, pues sí. O empezar por el libro precisamente de la serie, ¿verdad? Este dolor no es mío. Ay, sí. Entonces, hay muchas herramientas. A mí la serie me dejó la compra del libro, fíjate. Buenísimo, Aprendí con la serie, y por eso te digo que hay mucho valor en el entretenimiento consciente. Totalmente. Si uno lo sabe ver, todo nos habla y podemos crecer por cualquier lado. Lo importante es tener el foco. Es que al final somos una gran familia humana. Totalmente. O sea, que estamos todos sanando y todos formamos parte de algo más grande que nosotros. Exacto. Y con eso que dice, para ir terminando, se ha visto que, digamos, todos estamos afectados por nuestras generaciones. Y si cada uno de nosotros cuenta 19 generaciones atrás, hay más de 1 millón de personas detrás de cada uno de nosotros. Entonces, de alguna forma, todos en algún momento se entrelazaron nuestros ancestros. Hay algún vínculo por ahí atrás. Y si sacudimos el árbol bien, cae uno que teníamos en común tú y yo. Exactamente. Me encanta. Ay, fue un gusto hablar contigo, conversar. Siempre te aprendo tanto, te admiro muchísimo, te quiero más. Y quisiera que más personas se sumen al esfuerzo que ustedes hacen a través de Gente. Si les pudieras decir en dónde los pueden encontrar. Muy bien, pues nosotros estamos en las redes como Gente Alternativas para Vivir, precisamente porque nos gusta estar con la gente y dar alternativas para vivir más plenos. En Facebook, Gente Alternativas para Vivir. En Instagram estamos como Gente-Alternativas-Vivir. En YouTube también nuestro canal, Gente Alternativas para Vivir. Así que ahí estamos a la orden para poderles apoyar y crecer todos. Así va a ser. Pues yo también les agradezco. En la descripción de esta conversación aparecen todas las redes sociales. No se angustien si no anotaron. Lo importante es que sigamos conectados y esa es la invitación. Por eso me gustó ponerle ese nombre al podcast, para invitarnos a seguir conectados. Muchos gracias, Silvita. Te quiero mucho. Gracias por haber estado aquí. A ver, un beso y un abrazo. Sigamos conectados. Gracias por estar conectados. Esperamos que lo que hoy compartimos te dé una nueva perspectiva, te infunda esperanza, te ayude a enfrentar los retos que tienes delante y te inspire para tomar las decisiones que te llevarán a una vida más plena.